Principio, tenemos el momento de nuestras historias de vida, ¿eh? Una historia apasionante la de hoy, ¿eh? Vamos a tener una charla muy importante con el capitán de navío Augusto Bedacarrats, piloto de la naval, veterano de guerra de Malvinas, retiro efectivo. Muy buenos días, Augusto. Buenos días, Federico creo que sos, me parece, ¿no? Yo soy Gabriel. Perdón, porque Federico fue el que se Federico contestó. es Buen día. el productor con quien te comunicaste. Bueno, perfecto. Buen Mu- día, Gabriel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un placer conocerte, Augusto. No, bueno, el gusto es mío y además quiero agradecerte a vos y a la producción que me hayan permitido participar en este programa para, bueno, transmitir experiencias que creo que todos los que hemos estado en esta guerra tenemos la obligación, me parece, de compartir con ustedes, con todos, porque fue para todos. Por supuesto, Augusto. Y me encantaría empezar, si te parece bien, con cómo fue el día de la misión que tuvieron que realizar vos y tu compañero, el día de la misión donde con un avión y un misil hundieron un buque inglés que desde la Segunda Guerra Mundial esto no sucedía, ¿no? Y además, en esta misma pregunta te hago nunca se había utilizado esta combinación de el Super Étendard, que era el avión que ustedes piloteaban, con un misil como el misil que utilizaron, ¿no? El Exocet. Bueno, mira, lo que te diría es que, en primer lugar, esta misión fue una misión, digamos, muy completa en el sentido que participó un equipo de trabajo eh, muy importante, que es el equipo típico que se necesita cuando se hace un ataque aeronaval a una flota, que en este caso era la flota inglesa. Esta misión empezó mucho antes del despegue que hicimos con Mayora. Con Mayora constituimos un equipo de trabajo y fuimos los que, como vos bien dijiste, finalizamos lanzando cada uno su misil, pero integraba también el equipo un avión guiador, un avión Neptune de la aviación naval, un avión pesado, lento, que se puso durante muchas horas en el área para poder cumplir con su tarea que fue muy riesgosa y además resultó fundamental para el resultado que finalmente obtuvimos. Este avión Neptune de nuestra aviación naval estaba tripulado por 11 hombres y su comandante fue el capitán Proni y el capitán Cepetti. Con esta introducción, te quiero decir que nuestra misión empezó cuando comenzamos a ser guiados por todos los datos que iba pasando, iba informando este avión Neptune, y empezamos a ser guiados más de 2 horas antes de nuestro despegue. Y finalmente, para hacértelo en forma más o menos sucinta, nuestra navegación perfectamente planificada y asociada a todo un trabajo previo que nos permitió ser guiados por dónde teníamos que ir, por dónde nos convenía ir, qué es lo que nos convenía evitar y a dónde teníamos que llegar exactamente. Todo eso gracias a esa información que fuimos recibiendo. Finalmente obtuvimos a último momento, exactamente 15 minutos antes del lanzamiento, una actualización que este avión guiador pudo obtener ante una exposición, yo diría, muy riesgosa, porque se acercó excesivamente, para ser preciso. Fueron detectados, tuvieron la certeza por la indicación de sus contramedidas, y no fueron interceptados por Sea Harrier, porque en ese momento no había ningún Sea Harrier en vuelo, porque la flota inglesa estaba en alerta blanca, no preveía ningún ataque aéreo y fueron totalmente sorprendidos. Y permitime, Augusto, permitime consultarte. Cuando decías el Neptune, que es el avión pesado que los guiaba a ustedes, es un avión que vuela a gran altura, ¿no es cierto? Para no ser interceptado. ¿No? No, el Neptune justamente es un avión que tiene mucho equipamiento electrónico, Sí, es un avión que no tiene ningún tipo de defensa. Su defensa es cómo maneja la información electrónica para tratar de obtener información sin ser detectado. claro. De manera que ellos trabajan a muy baja altura y solamente, para hacerlo más gráfico, asoman, si se puede decir, para obtener información lo mínimo posible, el menor tiempo posible, Sí. se ponen lo menos
el menor tiempo Claro. que puedan ellos Para no ser captado. necesitar para obtener la información, y luego nuevamente desaparecen de la posible detección del enemigo, porque si no, si son detectados son fácilmente derribados. Es un blanco fácil. ¿Y ustedes, Augusto, con tu compañero Mayora, tuvieron que volar con el Super Étendard de una manera también muy rasante para hacer la misión? ¿Para no ser detectados? Sí, todos los superestandar que operamos en este conflicto, teníamos un procedimiento que la escuadrilla había ensayado y probado con dos buques que tenía la Armada Argentina desde varios años antes, que eran gemelos justamente del Sheffield, exactamente iguales al Sheffield. De manera que eso nos permitió a nosotros innovar y crear un procedimiento que nos permitiera aproximarnos sin ser detectados, sabiendo nosotros exactamente a qué altura teníamos que hacerlo, que indudablemente era muy baja altura, como volaron, por otro lado, todas las acciones de ataque en la Guerra de Malvinas, ya se hicieran en aguas abiertas, como lo hacíamos nosotros, o donde fuere, eran todas a muy baja altura. La única manera de tratar de ser detectado lo más tarde posible. ¿Qué edad tenías, Augusto, en ese momento? Bueno, en ese momento tenía un poco menos de 40 años. Y volviendo al momento del ataque, el Sheffield está claro que era un buque ultramoderno, era un buque justamente de defensa antiaérea, ¿no? Sí, era un buque misilístico de defensa antiaérea, era tan moderno como los dos que teníamos nosotros, con la diferencia de que estos buques misilísticos habían sido ayornados, digamos, desde el punto de vista sobre todo de toda la parte electrónica y equipamiento electrónico. Ellos trajeron 3 buques tipo Sheffield como defensa antiaérea de su flota, una defensa misilística, digamos, de mediano alcance, no era una defensa puntual muy próxima a los portaaviones, sino colocados, para que se entienda, a unos 40 kilómetros por delante. Sí. Y esos 3 buques tenían la función de establecer una especie de coraza de protección de cualquier ataque aéreo. Exactamente. Eran 3 buques, el Sheffield que fue el primero hundido, pero también trajeron a la Coventry y a la Glasgow. La Coventry fue hundida también. El 25 de mayo, ¿no? 25 de mayo por una acción que realizó la Fuerza Aérea. Eso fue de la Fuerza Aérea. Lo que cabe destacar es que, volviendo al 4 de mayo, que fue el día que hundieron al Sheffield, ustedes arrancaron muy temprano a la mañana y fueron dirigidos hacia allí. Y contanos un poco el momento ese, que es impactante, ¿no? Que yo cuando lo leía realmente me parecía impresionante el coraje de acercarse a ese buque tan peligroso, que tenía todos los elementos para defenderse justamente de un ataque aéreo, y que ustedes, volando rasante sobre el mar, el momento de apretar el botón para disparar el misil y no saber si le habían pegado, ¿no? Bueno, es decir, por supuesto que todas las acciones aéreas que se realizaban contra estos buques implicaba el riesgo de poder ser derribado por toda la defensa que tenían, y además poder ser interceptado por SICAR. En el caso nuestro, como cualquier otra misión, tratamos de poder lanzar nuestra manera de trabajar para hacerlo más simple. Con este sistema de armas, con esta tecnología, con este misil Exocet aire-buque, que era un diseño reciente, que era la primera vez que se utilizaba en la guerra, y yo diría que coincidió con casi la primera vez que se lo probó o se lo ensayó en un polígono, porque era tan reciente que incluso había sido probado en polígonos de prueba muy poco tiempo antes de que nosotros entráramos en esta guerra con Inglaterra. De manera que era algo totalmente novedoso, probado además justamente en un escenario real. Era el mejor polígono de prueba para verificar un sistema de armas. Y la realidad es que para que sea efectivo esta tecnología, se requería una total y absoluta discreción, es decir, tratar de que ellos nos detectaran lo más cerca posible del momento que nosotros lanzábamos el misil. Si lográbamos lanzar el misil
sin que ellos hubieran tenido ninguna noticia de nuestro ataque y de nuestra aproximación. A partir de allí, todos los elementos de defensa antiaérea que tenían poco tiempo para reaccionar y eran de esa manera poco efectivos. Conclusión, nosotros teníamos que ser muy discretos y en función de ese objetivo de que la escuadrilla diseñó la forma de aproximarnos al buque y también la manera de utilizar todas nuestras indiscreciones electrónicas. Llamo indiscreciones emitir con la radio y emitir con el radar. Exactamente, Entonces, porque eso los detectaban, porque si sucedía eso, si ustedes encendían la radio, podían ser un blanco fácil para que los detectaran. Pero Augusto, lo que te quería preguntar es, ustedes se enteran después, ¿no? O sea, ustedes como pilotos se enteran después del impacto. bueno, sí, lo que pasa es que con este tipo de misil, este es un misil ya conocido con la típica frase tire y olvídese, Claro. que significa es un misil inteligente, que sabe muy bien lo que tiene que hacer. Claro. Perdón. Porque ustedes... Sabe muy bien lo que tiene que hacer después de haber sido lanzado. Sí. De manera que nosotros, ni bien lanzamos, justamente nos olvidamos del misil, mientras el misil cumplía su función, nosotros cumplimos la nuestra. Cumplimos la nuestra, que fue la de regresar a la base sin ningún tipo de problemas y aterrizar sin problemas, como así sucedió ese día. De manera que no tuvimos, como bien decís, no tuvimos información alguna del resultado, salvo el hecho de que a partir del instante en que lanzamos los misiles, desde la base de Malvinas, del puerto argentino, había un radar que detectó de pronto, a partir de ese instante, un movimiento muy intenso de aviones, helicópteros y digamos, Isiquín en el área del lugar de donde habíamos lanzado. Augusto, ¿y cómo es tu mirada hoy sobre la guerra de Malvinas? Después de haber pasado todo lo que pasó, después de tu experiencia personal, ¿cómo es tu mirada? Mira, mi mirada de la guerra de Malvinas a la luz de todo lo que ha transcurrido a lo largo de estos 40 años, donde se ha hablado muchísimo de la guerra, se ha hablado muchísimo de los... hubo muchos errores en Malvinas, se ha hablado mucho de la necesidad de haber decidido realizar esta guerra. Yo lo que ya casi van a transcurrir 40 años, hay casi 2 generaciones que no lo han vivido. Entonces yo creo que como en toda situación y en toda circunstancia de la vida, siempre hay que rescatar lo positivo, lo favorable, las enseñanzas, qué es lo que no se debe hacer a partir de esa experiencia y qué es lo que podemos capitalizar, cuál es el potencial que se puede rescatar la sociedad y sobre todo las generaciones que no lo vivieron y que van a ser los que van a conducir el país el día de mañana. Entonces darles las armas de las cosas positivas que esta experiencia nos transmitió. Esto es muy personal, pero por lo menos para mí, yo lo que más rescato de esta guerra es el espíritu de lucha y de entrega que percibí desde el primer momento, en todos en general, cada uno en su función. Las acciones aéreas fueron las que más trascendieron, o por lo menos las que trascendieron en una gran medida por la magnitud de los daños que producían. Claro. Y son también un muy buen ejemplo del espíritu que tenían todos los combatientes, en tierra y en el mar. No hubo diferencias en Malvinas, porque todos tenemos la misma formación, la misma historia, la misma cultura, de manera que cualquier argentino que le hubiera tocado participar en esta guerra hubiera actuado exactamente de la misma manera. Es por eso que tenemos que sentirnos todos muy orgullosos, porque lo que en definitiva mostraron los 10.000 combatientes es la esencia que tenemos como argentinos, o sea, la capacidad para poder luchar y defender el patrimonio como son nuestras Islas Malvinas. Eso es lo que yo más rescato como muy claro, importante, Augusto, como mensaje creo que puede ser más útil para
para cualquiera y para poder llevar un país adelante, saber cuál es la esencia que tenemos. Y hay además 649 argentinos que se quedaron para siempre y que nos recuerdan de que tenemos que seguir luchando en todos los foros que sea para recuperar definitivamente las islas. Sí, nosotros desde acá, desde Mañanas Públicas, te queremos agradecer y rendir un homenaje en nombre tuyo a todos los caídos en Malvinas, obviamente. Y está claro que nadie quiere una guerra, que nosotros repudiamos la guerra como seres humanos, pero está claro del coraje de todos ustedes y bueno, de las acciones que hicieron y del coraje y de la fuerza que tuvieron en esos tiempos tan difíciles, ¿no? Te agradecemos, Augusto, la comunicación y solo decirte gracias y este homenaje y esta charla es para que, nada, para rendirte la voz y a todos tus compañeros, que me imagino que seguirás comunicado con muchos compañeros, ¿no? Sí, por supuesto, estamos siempre comunicados. Sí. Y yo te agradezco la invitación al programa, te agradezco el reconocimiento en nombre de todos los que tuvieron el honor y el orgullo, y así lo sienten todos, y te digo que me conmueve, todavía me conmueve presenciar a veces exposiciones de ex veteranos, el orgullo que sienten por haber defendido su patria y cómo honran a sus compañeros caídos. Así que de manera que te agradezco, Gabriel, en nombre de todos los veteranos que participaron en esta guerra. Muchas gracias, Augusto, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. No, al contrario, gracias a vos. Gracias.